Saben, por otras charlas, que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta fundamentalmente en la sexta década de la vida más a varones que a mujeres y que pues se ve influido por algunos factores pues, ambientales, genéticos. En la actualidad, los pilares del tratamiento básicamente son el farmacológico y el quirúrgico. Cada vez hay más estudios en el desarrollo de nuevas estrategias como células madre o factores neurotróficos, a los que todavía no tienen acceso todos los pacientes, y también hay cada vez más estudios acerca del papel del ejercicio. La ventaja del ejercicio es que pues, es barato, es de fácil aplicabilidad, y nos permite adaptarnos a las necesidades de cada paciente. Sin más, vamos a entrar ya en lo que es la materia. En cuanto a los problemas ortopédicos del Parkinson, saben que derivados de la afectación neurológica del Parkinson, va a haber una reducción en la movilidad. Esa reducción en la movilidad va a implicar una reducción en el rango de movilidad de muchas articulaciones, fundamentalmente cadera, rodilla, hombro. Cuando una articulación no se mueve, pues lo que puede suceder es que aparezca dolor en un primer término y después rigidez. Esto va a hacer que la articulación se pueda mover cada vez menos. Un ejemplo pues, muy claro y relativamente frecuente es la posibilidad de desarrollar un hombro congelado. Si un hombro no se mueve, lo que sucede es que inicialmente cuando lo quiero mover va a empezar a presentar dolor y en fases ya más avanzadas, cuando yo lo quiera mover no va a ser tan doloroso, pero ya va a haber una rigidez articular que va a implicar pues, tratamientos probablemente más agresivos para poder recuperar la movilidad. Si las articulaciones se mueven menos, los músculos van a tender a cortarse y se va a producir pues, diferentes contracturas musculares a diferentes niveles. Como pueden ver en la diapositiva, una de las posibles consecuencias de esas contracturas musculares es la mano en puño, es decir, que la mano queda semicerrada o completamente cerrada. Como irán viendo, en las distintas diapositivas vamos a ir haciendo una secuencia y un avance de cómo cada uno de los pasos va llevando al siguiente. En global, derivado de esa menor movilidad y esas alteraciones articulares que hemos ido viendo, se va a generar un patrón postural. Ese patrón postural es un patrón caracterizado por una inclinación del tronco hacia adelante, inclinación de la cabeza hacia adelante, un enrollamiento de hombros, una leve flexión de codos, flexión de rodillas y reducción de la base de sustentación. Pueden aparecer alteraciones a nivel de la columna, como son pues, escoliosis, que son desviaciones en todas las dimensiones del espacio, una hipercifosis, que eso es básicamente que puede salir como una pequeña chepa en la espalda, y lo que se conoce en global como una postura de simio. Si continuamos avanzando con esto, esas alteraciones de postura y esas alteraciones articulares van a conllevar una alteración de la marcha. La marcha propia del Parkinson es la que se conoce como marcha festinante. Una marcha festinante es una marcha a pasos cortos, con pues un levantamiento escaso de los pies, con un leve arrastre de los pies, se disminuye la velocidad y la longitud de paso, la zancada, y en determinadas fases de la marcha, cuando se trata por ejemplo de cambiar de dirección o cuando pasamos de estar en reposo y comenzar la marcha, puede aparecer lo que se conoce como congelación de la marcha. ¿Eso qué significa? Que el paciente tiene dificultad para iniciar el movimiento. Finalmente, con estas alteraciones posturales y estas alteraciones de la marcha de las que hemos hablado, hay un alto riesgo de caída. Y ese alto riesgo de caída hace que pues en torno a un 18 o un 65% de los pacientes con Parkinson presenten caídas frecuentes. Evidentemente, cuantas más caídas tengo, más posibilidades tengo de fracturarme. Si vemos en conjunto todo lo que hemos hablado,
Entendemos cómo se genera un círculo vicioso en el que de un comienzo con una reducción de movilidad nos puede llevar a fracturas, ¿no? Y todo ello va a hacer que nos movamos menos, es decir, la reducción del rango de movilidad puede llevar a rigidez articular y dolor, a contracturas musculares por el acortamiento de esos músculos que están conectados a articulaciones que no se están moviendo y todo ello a alteraciones posturales, como vimos. Todo esto en conjunto supone o lleva a una alteración en el patrón de marcha, una menor movilidad que va a condicionar que haya una menor masa ósea, osteopenia y osteoporosis, un alto riesgo de caída y en conjunto potencialmente un alto riesgo de fracturas que puede llevar a complicaciones mayores y a una necesidad de intervenciones más agresivas como son las cirugías. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de cuáles son las alteraciones ortopédicas asociadas a la enfermedad del Parkinson. La buena noticia es que hay una herramienta que nos puede permitir prevenir o evitar que vayan a desarrollarse todas estas complicaciones de las que hemos ido hablando. Y este es el ejercicio. Hablemos ahora del papel del ejercicio en el Parkinson. Es importante realizar el ejercicio, pero debe ser un ejercicio efectivo y a continuación explicaremos lo que significa ejercicio efectivo. Ya hay muchos estudios que avalan el beneficio del ejercicio tanto para los síntomas motores, un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, esa lentitud de movimiento, esos problemas articulares, esa alteración postural, alteración de la marcha, que parece como más evidente, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ejercicio tiene un impacto positivo también en los síntomas no motores. Si bien inicialmente se había dado mucha importancia a los síntomas motores y cómo estos impactaban en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson, cada vez nos estamos dando cuenta más cómo esos síntomas no motores en realidad tienen también un impacto muy importante, ¿no? Y con eso nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las alteraciones del sueño, a las alteraciones emocionales, y se sabe que el mismo ejercicio, por la liberación de dopamina, va a mejorar el estado de ánimo, va a mejorar también la ansiedad, por ejemplo, y va a ayudar en la regulación del sueño. Estos tres son factores muy importantes para mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson y de todas las personas en general. Otra cosa importante en la que el ejercicio ejerce un papel positivo es, por ejemplo, en la regulación del tránsito intestinal. Debido a la propia enfermedad y al efecto de los fármacos, no es raro que muchos pacientes presenten estreñimiento. Se ha visto que la realización de un ejercicio físico periódico, la realización de marcha, de caminata, va a ayudar mucho con el problema del estreñimiento. Y por otro lado, otro de los síntomas que son queja habitual es pues, la fatiga. La realización de una actividad física regular va a permitir que haya un control de esa fatiga y de hecho que la persona se sienta con mayor energía y mayor capacidad de realizar pues, sus actividades cotidianas. Por otro lado, aparte de los síntomas motores, síntomas no motores, hay comorbilidad asociada a la enfermedad del Parkinson y el ejercicio también tiene impacto positivo sobre este. Hablamos de, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, etc. El ejercicio, como pueden ver en la diapositiva, lo que quiere mostrar es cómo genera un impacto positivo sobre todos estos síntomas. Sin embargo, el sedentarismo, el no realizar una actividad física regular, lo que va a hacer es que empeoren todos estos síntomas. Si yo no me muevo, van a empeorar tanto los síntomas motores como los no motores, como la comorbilidad, y van a hacer que entonces aparezca más sintomatología y cuanto más dolor, más rigidez, más fatiga tenga, menos capacidad voy a tener de moverme. Volvemos a hablar nuevamente de un círculo vicioso que es necesario romper y que la única manera de romperlo es a través del ejercicio físico. Por tanto, en resumen, el ejercicio va a generar una mejora en la calidad de vida del paciente, permitiéndole realizar pues, sus actividades básicas de la vida diaria, mantener sus relaciones sociales, en fin, pues, su vida habitual. ¿Cómo actúa el ejercicio? Es verdad que no son bien conocidos todos los mecanismos a través de los cuales el ejercicio ejerce todos estos efectos beneficiosos de los que hemos hablado. Algunos estudios, todos ellos hechos en animales,
parecen indicar que el ejercicio es un modulador de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Significa que podría actuar como neuroprotector, disminuyendo la velocidad de neurodegeneración de la enfermedad, así como la velocidad de pérdida de la dopamina. Y por otro lado, podría ejercer un papel en la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es un término del que pues ya de unos años para acá se está hablando mucho. Antes se pensaba que el sistema nervioso no tenía capacidad de regeneración y aunque no exista esa capacidad como la de la piel como tal, sí tiene una capacidad de adaptación. ¿Qué significa? Pues que a través de factores intrínsecos y extrínsecos es capaz de generar nuevas rutas, nuevas funciones y salvar una función o un área que pueda estar alterada. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues son varias las posibilidades, ¿no? Por un lado, mejora el flujo sanguíneo, mejora el metabolismo, mejora el sistema inmunitario, aumenta factores neurotróficos, va a aumentar también o va a mejorar circuitos motores, favoreciendo las relaciones intersinápticas. Es decir, va a haber una serie de modificaciones a nivel bioquímico que van a ser beneficiosas para el sistema nervioso y que van a acabar por generar una disminución o evitar, perdón, una disminución de la capacidad funcional que tenga el paciente. En la siguiente diapositiva sí quería resaltar la importancia del ejercicio en la mejora del sueño, y es que esas alteraciones del sueño son muchas veces una de las quejas que más se repiten en las personas con Parkinson. El sueño además tiene repercusiones sobre otros de los síntomas, ¿no? Cuando una persona no descansa, su umbral del dolor va a disminuir, también su estado de ánimo va a bajar. Entonces, si logramos mejorar el sueño, vamos a mejorar otros de los síntomas. El ejercicio mejora el sueño de diferentes formas y, como pueden ver en la diapositiva, pues va a generar, por ejemplo, modificaciones en la temperatura corporal, va a mejorar el estado de ánimo, va a producir cambios en determinados factores neurotróficos, va a reducir inflamación. Y todo ello van a ser mecanismos que potencialmente van a ayudar a regular el sueño. Hablemos ahora del plan de ejercicio en el Parkinson. Lo primero que hay que decir es que pues, no hay un ejercicio específico para el Parkinson, sino que se trata de adaptarlo a las necesidades individuales de cada paciente. Lo que sí es verdad es que tiene que tener una serie de elementos y un principio básico, que es el de evitar la prevención o trabajar en la prevención de las caídas. Obviamente hay que adaptarlo a las necesidades individuales de cada persona y a la situación concreta, el estadio de la enfermedad en la que se encuentre. Los objetivos van a ser mejorar el patrón de marcha, mejorar la postura, el equilibrio, la coordinación, reducir el riesgo de caídas y ejercitar cuerpo y mente. Y es que una de las ventajas del ejercicio es que si hacemos un ejercicio efectivo, que era lo que les comentaba en las diapositivas anteriores, va a ser un ejercicio que no va a ser hacer un ejercicio por hacer ejercicio, sino va a ser una manera de ejercitarnos en actividades básicas, es decir, aplicar ejercicios a determinadas situaciones de la vida diaria, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero ejercitar mi bíceps, ¿no? Lo puedo hacer simplemente con una mancuerna, haciendo una flexión de codo. Pero si yo quiero aplicar eso a situaciones de la vida cotidiana, lo que puedo hacer es adaptar ese ejercicio con una carga pequeña para llevar, por ejemplo, un objeto a la boca, y eso me va a ser de utilidad para la comida, por ejemplo. En cuanto a el diseño, ¿cómo sería un diseño de plan de ejercicios en el Parkinson? Básicamente debería de constar de tener tres componentes, que son, por un lado, el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es aquel ejercicio en el que hay un entrenamiento cardiovascular. Puede ser desde caminar, correr, nadar, bicicleta. Es importante que ese ejercicio, para que sea efectivo desde el punto de vista cardiovascular, tenga una duración mínima de entre 20 a 30 minutos seguidos, ¿sí?
En los pacientes con Parkinson hay que adaptarlo obviamente a las características del paciente, pero estaríamos hablando de un trabajo en torno al 40 al 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Lo recomendable sería hacer entre 3 y 5 veces a la semana una sesión de este tipo, de entre 20 a 30 minutos. El segundo componente son los ejercicios de facilitación, flexibilidad, estiramientos. En este caso estamos hablando de pues sesiones de en torno a unos 8 o 10 ejercicios que incluyan grupos musculares mayores que combinen diferentes, pues, o el uso de diferentes complementos o implementos que veremos a continuación. Y el tercer componente sería el de los ejercicios de equilibrio, que habría que realizarlo también como 2 o 3 veces a la semana. El uso de señales externas es realmente útil en el caso del Parkinson. Hablamos de la utilización de señales auditivas, como puede ser un metrónomo, como puede ser realizar ruidos rítmicos en el piso con un bastón o utilizar la música. Esto se ha visto que ayuda mucho a los pacientes con Parkinson, especialmente con el manejo de la marcha congelada y toda la lentitud de movimiento. Otro elemento que se puede utilizar como guía sensorial son las guías sensoriales visuales, y aquí hay diferentes alternativas. Hay desde el uso de gafas, el uso de algún dispositivo que pueda dibujar cuadrículas en el suelo, utilizar directamente señales en el piso y ayuda también esto para la marcha congelada. Este tipo de implementos se pueden aplicar también a la vida cotidiana. De hecho, existen aplicaciones en los celulares para tener metrónomos y que la persona lo puede utilizar en su vida cotidiana, o en la casa, especialmente en aquellas zonas en las que tenemos algún tipo de dificultad, en las que la persona ha presentado una inestabilidad en la marcha o en las que hay cambios de dirección, se pueden colocar en el piso señales visuales de las que hemos hablado, que vayan pegadas en el piso. En resumen, buscamos un ejercicio que sea multifacético, que tenga todos estos componentes en las dosis adecuadas y que pues, esté desarrollado por un equipo multifacético. En estas charlas ya habréis visto que estamos participando profesionales de diferentes áreas de la salud, y la idea con la que se tienen que quedar es con esa, ¿no? Que para que realmente logremos un plan terapéutico efectivo debemos de aportar cada uno de nosotros pues, una parte. Desglosemos un poquito los componentes de los que hemos hablado antes para entender cómo actúa cada uno de ellos. El entrenamiento aeróbico nos va a permitir mejorar la capacidad física, reducir la fatiga y conseguir un entrenamiento cardiovascular. El entrenamiento del equilibrio va a ser muy importante para la prevención de las caídas. La fuerza y flexibilidad, si bien no hay una debilidad per se en la enfermedad del Parkinson, sí que es verdad que el desacondicionamiento físico, la menor actividad que muchas veces asociada, nos va a llevar a una pérdida de masa muscular, y es lo que queremos evitar. Y las estrategias auditivas, de las que hemos estado hablando ahora, estrategias visuales, estrategias propioceptivas, van a tener un papel importante en la marcha. Finalmente, las estrategias de movimientos cognitivos no son otra cosa que aplicar esos ejercicios o darles un significado para poder aplicarlos a nuestras actividades de la vida diaria. Vamos a ir desglosando ahora cada uno de esos componentes. El acondicionamiento aeróbico, en estos casos, para hacerse con seguridad, pues lo más recomendable es utilizar bicicletas estáticas. Existen diferentes modalidades de bicicleta estática, cada una con unas ventajas. Podemos tener una bicicleta estática sencilla, en la que realizar nuestra actividad física 3-5 días a la semana, con una intensidad que hablamos del 40 al 65% de la frecuencia cardíaca máxima, entre 20 y 30 minutos. Podemos utilizar una bicicleta vertical o elíptica. La ventaja que tiene la elíptica es que va a permitirnos trabajar miembros superiores y miembros inferiores a la vez. Desventaja, pues que para alguna persona, pues especialmente para personas mayores, puede suponer un cierto riesgo de tropiezo o de caída. En este sentido, la bicicleta recumbente que ven en la imagen inferior es la más segura. La bicicleta recumbente se diferencia de las anteriores en que tiene un asiento más bajo y tiene un
un reposaespaldas, de manera que la persona queda cómodamente sentada y pues el riesgo de caerse de una bicicleta recumbente pues es muy bajo. Con cualquiera de ellos se puede realizar un entrenamiento aeróbico efectivo. Y todos ellos se ha visto que van a mejorar aspectos de la enfermedad como el equilibrio, la prevención de rigideces articulares, mejorar en general movilidad y además tienen también un impacto en la función cognitiva. Lo que sí que es verdad es que para conseguir un efecto, sí que los estudios realizados han demostrado que se necesitan programas de mínimo 6-8 semanas de entrenamiento para empezar a ver resultados. Por tanto, una de las cosas importantes con las que se tienen que quedar hoy es que pues, el ejercicio, para que sea efectivo, pues necesita de constancia. La reeducación de la marcha es uno de los elementos fundamentales en la rehabilitación del Parkinson. Aquí también tenemos diferentes opciones de tratamiento. Existe la posibilidad de manejar a los pacientes simplemente con una cinta rodante, con supervisión y dando señales, ya sean señales auditivas, señales propioceptivas, por parte de un terapeuta o una persona que le acompañe. La cinta rodante sencilla, sin más, ha mejorado mejorar la longitud de zancada y la velocidad de zancada. Existen algunas cintas, incluso que son cintas rodantes giratorias. Realmente, bueno, pues ahora mismo están en uso solo en laboratorios de marcha o en sitios especializados, que la ventaja que tienen es que permiten que el paciente gire, cambie de dirección. Esto es especialmente interesante porque muchas veces los pacientes es donde tienen problemas, ¿no? Entonces, si caminamos solo hacia adelante en la cinta rodante, nos estamos perdiendo esta parte. Hay que esperar a que se sigan desarrollando estos instrumentos para que sean más accesibles para la población. La segunda posibilidad es utilizar sistemas de soporte parcial de peso. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente es un sistema con un arnés para soportar el tronco del paciente y, como pueden ver en la segunda imagen, un soporte también a nivel de las piernas. ¿Para qué casos lo utilizamos? ¿Para qué casos se usa? Se usa fundamentalmente cuando hay un alto riesgo de caída, cuando hay alteraciones importantes del equilibrio, cuando hay hipotensión ortostática, en definitiva cuando el paciente sí presenta un alto riesgo de caída, para darnos esa sujeción. O sea, el paciente al final está caminando pero no con el 100% de su carga. El tercer sistema que pueden ver en la imagen es el robot de marcha. Este ya es un sistema más sofisticado y que pues, no está al alcance de todos ni en todos los centros de rehabilitación. La diferencia con respecto a los anteriores, si perciben en la imagen, es un auténtico robot en el que se coloca al paciente en un arnés, un poco dependiendo de si tiene control o no de tronco, pero va colocado un arnés en la zona lumbopélvica. Y luego hay un sistema que va a ir en las piernas para ir haciendo de guía del paso. El paciente va a tener a su disposición una pantalla a través de la cual va a ir viendo el desarrollo de la marcha y tanto los doctores como los terapeutas que trabajan con el paciente van a disponer de una información muy interesante acerca de longitud de paso, velocidad de paso, que nos va a permitir ir viendo el progreso y evolución de la enfermedad, de la marcha. Se ha visto que el robot de marcha se puede utilizar en cualquiera de las fases del Parkinson, incluso en formas leves e iniciales. Y comparado con la cinta rodante, pues sí se han visto mejoras en cuanto a plasticidad neuronal, por ejemplo, mejoras en aspectos como la bradicinesia, la motivación, la congelación de la marcha, superiores a los que se ven pues, con una cinta rodante. Cuestión, pues que la cinta rodante es más accesible para todos y el robot de marcha, pues no. La rehabilitación de la marcha es uno de los componentes fundamentales de los programas de rehabilitación. La primera posibilidad que tenemos es el trabajo con una cinta rodante. Es verdad que necesitamos de la supervisión de un terapeuta, de un cuidador, pero pues es de fácil acceso. Se ha visto que el entrenamiento en cinta mejora aspectos como la longitud de la zancada, la velocidad de la zancada y va a permitir generar también cambios a nivel neurológico, la neuroplasticidad. Existen o se están desarrollando actualmente las cintas rodantes giratorias.
La ventaja de las cintas rodantes giratorias es que van a permitir que el paciente pueda simular también los cambios de dirección. Este es un punto realmente interesante porque en las personas con Parkinson muchas veces el problema se presenta justo en los cambios de dirección. Como les digo, estas plataformas todavía están en desarrollo y pues aún no son accesibles pues a la mayor parte de nosotros, pero son uno de los sistemas que se está desarrollando. La segunda opción, para aquellas personas especialmente que tienen un alto riesgo de caída, personas que tienen trastornos del equilibrio, personas que tienen hipotensión ortostática, se pueden utilizar soportes parciales de peso. El soporte parcial de peso es un sistema, como pueden ver en la imagen, que consiste en un arnés para descargar peso. Es decir, va a permitir que el paciente, en lugar de estar caminando con el 100% de la carga, tenga un menor soporte de carga, lo que va a facilitar la marcha. Además, como pueden ver en la imagen, el dispositivo cuenta con unos sistemas a los tobillos, a las piernas, para reducir ese riesgo de caída del que hablamos. La tercera posibilidad es utilizar los robots de marcha. El robot de marcha, como pueden ver en la imagen, es un sistema más sofisticado y que pues, va a estar presente únicamente pues, en centros de rehabilitación. La diferencia con respecto a los anteriores es que aquí, en el robot de marcha, cuenta con un sistema de sujeción lumbopélvico y unos sistemas que van en los miembros inferiores para ir guiando el paso. El paciente va a contar en todo momento con una pantalla donde puede ver la progresión y hacer un feedback, de manera que también entran ahí estímulos somatosensoriales. Y el médico, los terapeutas encargados del proceso de rehabilitación del paciente van a disponer de una información muy interesante acerca de pues, longitud de paso, velocidad de paso, carga, que nos va a permitir avanzar o individualizar más aún el plan de tratamiento. Se ha visto que son útiles desde las formas más leves de enfermedad de Parkinson y comparado con el ejercicio en cinta rodante sencilla, sí que se ha visto que mejoran aún más aspectos como neuroplasticidad, bradicinesia, seguridad en la marcha y sobre todo van a reducir en gran medida la posibilidad de un riesgo de caídas, ¿no? Desventaja, pues el robot de marcha no está presente en las casas de todos nosotros, ¿no? Pero tiene muchas cosas positivas y muchas ventajas a tener en cuenta. El cuarto elemento para la reeducación de la marcha es el uso de realidad virtual. La realidad virtual no es más que la utilización de estímulos somatosensoriales, visuales, auditivos, por medio pues, de una pantalla, al tiempo que el paciente va realizando la marcha. En la imagen pueden ver cómo el paciente está caminando en una cinta rodante con un soporte parcial de peso y con una pantalla. Esto nos permite simular situaciones de la vida real, como puede ser pues, la vivienda o como puede ser el caminar o moverse en un lugar público, en el bosque o en un centro comercial, por ejemplo. Importante recalcar lo que ya hemos mencionado anteriormente. Estos programas funcionan siempre y cuando haya una constancia, es decir, se ha visto que un entrenamiento de reeducación de marcha es efectivo siempre y cuando tenga una duración con una cierta periodicidad de entre unas 8 a 12 semanas. Por tanto, de nuevo, que nos quedemos con la idea de que el ejercicio, para que sea efectivo, debe de ser constante y regular. Otro de los puntos importantes es el entrenamiento del equilibrio. En el entrenamiento del equilibrio, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando pues poner a prueba al paciente para que controle su centro de gravedad mediante la estimulación o la generación de determinados estímulos que le produzcan un desequilibrio, una desestabilización de movimientos o una reducción de la base de apoyo, para ver o para poner a prueba su sistema nervioso y su capacidad de regularse. Los ejercicios de equilibrio se pueden realizar, como ven en la imagen, desde asistidos por otra persona a utilizar sistemas pues un poco de realidad virtual o lo que veíamos antes, o incluso algunos sistemas que ya pues, están presentes en muchos domicilios, como son por ejemplo juegos de computadora, como la Wii,
¿no? Que cuenta con, un balance board que nos permite realizar ejercicios de diferente tipo sobre esa barra y que además tiene una doble función. Por un lado nos va a generar pues un estímulo para realizar una determinada actividad y por otro lado nos va a devolver información de cómo se está realizando esa actividad, ¿no? Otro de los dispositivos que se puede usar, que están viendo en las imágenes, es el Xbox Kinetic, que bueno, pues ofrece también una serie de actividades que son muchas veces de la vida diaria y que nos van a permitir aplicarlas de manera divertida, porque eso es lo interesante de todas estas técnicas, que introduce un aspecto lúdico y que hace que el paciente pueda adherirse mejor al tratamiento. Se ha visto además que este entrenamiento simultáneo entre ejercicios y estimulación auditiva va a tener efectos en el área cognitiva, no solamente en la parte más física, ¿no? El último punto del programa es el entrenamiento de resistencia. En el entrenamiento de resistencia tenemos posibilidades infinitas, como digo yo siempre, ¿no? Se trata de combinar diferentes ejercicios de flexibilización, de facilitación, de estiramiento. Estamos hablando de entre 8 a 10 ejercicios que incluyen brazos, piernas. Se suelen realizar aproximadamente entre 10-15 repeticiones de cada ejercicio y se realizan habitualmente entre 2-3 series. Obviamente esta dosificación del ejercicio debe de ser realizada por un profesional del ejercicio, en este caso, bueno, pues por el equipo de rehabilitación que haya a cargo del paciente. ¿Qué tipo de implementos podemos utilizar? Bueno, pues eso también es muy variable y en las imágenes he querido traer diferentes opciones. Tenemos diferentes tipos de ligas, tenemos la posibilidad de trabajar solamente con gravedad, trabajar con el propio peso corporal, como pueden ver en la imagen inferior, con un trabajo en 4 puntos, que es un trabajo muy interesante porque nos permite trabajar fuerza, nos permite trabajar equilibrio, ¿no? Y que se hace pues en contra de gravedad y con el propio peso corporal. Todos ellos deben de realizarse siempre con la misma premisa, que sean pues una baja carga, una carga adaptada y que haya un bajo riesgo de caídas. Y el último punto que les traigo es acerca del ejercicio complementario, que podríamos llamar, ¿no? Que he titulado El poder del grupo. Aquí tenemos también muchas posibilidades. Existen diferentes técnicas de baile que podríamos utilizar como herramienta de rehabilitación, ¿no? El tango es una de las formas de baile que más se ha estudiado en pacientes con Parkinson y se ha visto su efecto positivo. Tenemos la ventaja además que en el baile se está utilizando música y, como dijimos, esos estímulos auditivos tienen una influencia muy positiva en aspectos como la congelación de la marcha. Modalidades, digamos, de artes marciales o diferentes estrategias pues que son de origen asiático en su mayoría, como el Qigong o el Tai Chi, que en realidad son ejercicios muy suaves, ejercicios de mucha coordinación, ejercicios de equilibrio, con posibilidades de lesión muy bajas y que van a tener un impacto positivo en función física y en función cognitiva. Y el último de ellos que les traigo es el yoga. El yoga también tiene una excelente combinación de diferentes modalidades de ejercicio, que son ejercicios desde de fuerza, de equilibrio, de flexibilidad, ejercicios respiratorios, que nos permiten cubrir un poco todas esas necesidades que tiene el paciente, con el plus de que se pueden hacer en pareja o en grupo, con lo cual, igual que lo que hablábamos con la utilización de sistemas como videojuegos, eso va a hacer que sea mucho más divertido y mucho más interesante para el paciente realizar su rehabilitación. Y pues solamente para concluir, decir que pues cada paciente y la evolución de la enfermedad es diferente, que se queden con la idea de que tenemos posibilidades, tenemos opciones que son baratas, que son accesibles, que se pueden implementar a nuestra vida cotidiana a base de ejercicio y que el ejercicio nos va a permitir prevenir muchas complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad.
Espero que se hayan quedado con este mensaje positivo, que se animen y que incluyan el ejercicio en sus vidas. Estaré encantada de responder cualquier pregunta que tengan y pues para lo que necesiten pueden contactarme.